Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Hemos hecho una actividad complementaria y transversal entre los dos cursos, y eso es también un avance de tener una dinámica también entre los cursos cuarto y quinto. Eso es la amistad y el buen rollo que tenemos con los profesores, ¿no? Y la disponibilidad también de que podáis participar en este tipo de formación también, que es una formación, como digo, transversal. Tenemos aquí un colega también, profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, en el ISCREP. Jorge Rodríguez Ariza es doctor en arte sagrado, historia del arte, específicamente en arte sagrado. Su tesis doctoral trató sobre el culto y el simbolismo de la Virgen Negra. Entonces, ayer hemos tenido la oportunidad de estar con los alumnos del ISCR nuestro también, porque a veces hay que pensar en ellos también y hacer cosas con ellos por la tarde, y he tenido la amabilidad de cuadrar las agendas, la de él y la nuestra. Estamos al final del trimestre, también es un poco complicado, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo para que él esté aquí con nosotros. Agradecemos a Jorge su disponibilidad y también en nuestra agenda también de final de curso. Bueno, él ha desarrollado diferentes proyectos para el Museo del Monasterio de San Cugat, imparte docencia sobre arte, iconografía y simbología en diferentes instituciones académicas, por ejemplo, como he dicho, en el ISCREP, que es profesor de mitología. Pues bien, yo no quiero hablar más, dejarle a él la palabra. Él nos hablará sobre la Virgen Negra y en las tradiciones, tanto ecuménicas como también veremos parte de las tradiciones religiosas con respecto a la Virgen Negra. También un poco enfocado en que nosotros aquí en Valencia estamos en el centenario de la coronación de la Mare de Déu. Por lo tanto, también esto va un poquito en la dinámica. A lo mejor a partir de esta conferencia podremos mirar a la Mare de Déu con otros ojos, ¿no? A partir de esta, porque tampoco es muy blanca la Mare de Déu, es muy morenita, ¿no? Como sola, ¿no? Y entonces, pues, vamos a descubrir un poquito con él todo este planteamiento de las Vírgenes Negras. Sin más, le doy la palabra. Vamos a tener, pues, el momento de ponencia y luego, pues, un diálogo, preguntas, inquietudes, críticas. Jorge es abierto a todo tipo de intervenciones, así que, pues, podemos tener un momento muy agradable con respecto a esto. Muchas gracias. Estoy viendo que ha repetido gente de ayer. Y bueno, que ayer era una cosa y hoy complementa con otras cosas. Pues eso es una buena señal. Muchas gracias, Jorge. Pues tienes la palabra. Bien, pues querido Andrés, muchísimas gracias por tu invitación, por tu presentación. Me siento como en casa, la verdad. Ayer fue muy agradable y hoy, pues la verdad que el ambiente es similar, aunque el marco quizá es un poco más espectacular todavía, más solemne. De modo que, en fin, todo está perfecto para que nos adentremos en un tema que es sugestivo, que es profundo, es interesante y que ha secuestrado, y os hablo con el corazón abierto, ha secuestrado mis emociones, mi inteligencia, mi dedicación, mis horas de familia que se han restado para volcarme en este tipo de cuestiones, ¿no? Una tesis doctoral en el fondo es una historia de amor. Tienes que estar enamorado de la materia del estudio, ¿no? Es una quête que dicen los franceses. En catalán, no sé si en Valencia se dice, pero en Cataluña decimos la questa, que es la cuestión, ¿no? La pregunta con la que se inicia una búsqueda. Y esa pregunta nace del corazón. De modo que lo que os voy a traer aquí, mejor o peor, pero es algo que no es estrictamente académico, no es solo, por más que sí es una cosa académica, evidentemente es una tesis doctoral, pero va más allá de eso. La academia no tiene que estar cerrada hacia otro tipo de manifestaciones. De modo que os traigo este título, El simbolismo de la Virgen Negra y el diálogo de tradiciones. Me gustaría definir cada una de las palabras del título, porque los títulos son muy importantes. Los títulos marcan un carácter, ¿no?, de lo que se va a escuchar después o lo que vamos a leer después. Y hay toda una voluntariedad en cada palabra. El simbolismo. Esto lo explicamos ayer y me detuve un poquito en esto del simbolismo porque es una de esas palabras que se nos han robado. Y hoy confundimos las alegorías con los signos, con las metáforas, ¿no? Me gusta poner el ejemplo de mostrar la imagen de una señora con los ojos tapados, una balanza en una mano,
una espada en la otra, y todos correríamos en decir que efectivamente es la imagen de la justicia. Pero no es el símbolo de la justicia, puesto que eso es una idea abstracta que hemos convenido entre todos, culturalmente, poéticamente, que así representamos a la justicia. Pero no sería correcto decir que es un símbolo, es una alegoría. Igual que decir tal noticia ha provocado una herida en el tejido social, pues herida en el tejido social tampoco es lenguaje simbólico, es una metáfora que hacemos. De modo que el símbolo es algo en realidad mucho más fácil y mucho más universalmente aceptado. El símbolo se tiene que entender en cualquier cultura, en cualquier tradición, en cualquier época. Porque el símbolo aflora en el corazón del ser humano, más allá de las lenguas y las culturas. Aunque si tuviéramos que hablar de lenguas, la palabra símbolo viene del griego símbolo. Un símbolo era un objeto, voy a utilizar esta servilleta, ayer ya rompí una, no damos abasto con servilletas aquí. Era un objeto partido en dos, de forma que una familia se quedaba un trozo y otra familia se quedaba otro trozo. Y así, generación tras generación, ambas familias se reconocían porque podían reunir la unidad que se había dispersado. El acto de reunión, el acto de volver a la unidad es el acto simbólico, el símbolo. En cambio, el acto de separación de la unidad es lo que un griego llamaría diabalei. El diablo es el que me separa del uno, de la unicidad con Dios. De modo que todo arte sagrado es forzosamente un arte simbólico. Y además puede ser metafórico, alegórico, sí, pero es sobre todo simbólico porque busca ser un puente entre este mundo nuestro y el otro mundo. Quiere unir, quiere casar los mundos. Por lo tanto, la Virgen Negra es una obra de arte sagrado. No es una pieza de museo en absoluto. El arte tradicional no está al servicio de los museos, está al servicio de un contexto cultural y sagrado que desgraciadamente se ha perdido muchas veces y por eso tenemos los museos, pero todas las vírgenes negras aún hoy están dentro de un santuario, de una catedral, en una cripta, en una gruta o en lo alto de una montaña. Y veremos que eso tampoco es casual. De modo que eso es el simbolismo. ¿De qué? Pues de la Virgen Negra. De esto no voy a entretenerme ahora, lo iremos viendo conforme avance la conferencia. Esa es la cuestión, la ¿qué es la Virgen Negra? Pero sí a través del diálogo, es decir, a través de la palabra, a través del verbo, veremos que la palabra, en su sentido más sublime, es lo que explica la concordancia que hay entre tradiciones en lo más esencial. Esa palabra es básica y la Virgen, qué duda cabe, es la que guarda esa palabra, la que transmite esa palabra, la que recoge esa palabra. Diálogo de tradiciones. Tradición es otra palabra que se nos ha usurpado. A veces escuchamos, pues no sé, un grupo de amigos que dice cada año quedamos los amigos del instituto y cenamos juntos en Navidad. Es una tradición que tenemos. Pues no, amigo, no es una tradición. Es una costumbre preciosa, que no debemos perder. Pero no es tradición, porque tradición viene de tradere, de transmisión. Pero es una transmisión que en primera instancia es vertical. Es lo que Dios transmite, lo que Dios entrega al ser humano y el ser humano recoge, conserva y transmite después horizontalmente. Pero la transmisión primero es vertical. Por ejemplo, Jesús en la última cena, allí está en un acto de tradición, de transmisión sin ninguna duda. Cuando el Espíritu es recibido por los apóstoles en Pentecostés, eso es tradición, se está transmitiendo algo. En todas las culturas encontramos esta. Cuando el profeta del Islam está en el monte Hira y el arcángel Jibril le hace como esa primera transmisión del Corán, eso es una transmisión, una tradición, ¿de acuerdo? Y como esto, mil cosas que encontraremos en todas las culturas. De modo que vamos a empezar a dialogar entre tradiciones, vamos a empezar a ver cómo se cuece este fenómeno de la Virgen Negra, porque las primeras monografías ciertamente quieren entroncar este fenómeno con el antiguo paganismo, con las tradiciones del paganismo griego, romano y de las provincias, ¿no? del antiguo imperio. Os presento aquí la primera monografía que se escribió en el año 37 por Marie Durand Lefebvre, que es una de estas historiadoras del arte que hay que conocer. Es una de estas autoras que tienes que consultar, un poquito sí, habría que revisarla, habría que matizar cosas que ha escrito, pero es una de estas autoras imprescindibles y su primer gran estudio lo trata precisamente
sobre la Virgen Negra. Fijaros, el año 37. Ya es difícil hacer una tesis doctoral, imaginaros en Europa, Francia, en el año 37. Pues esta señora, ahí la tenemos inquiriendo sobre qué es la Virgen Negra. Y ella acaba deduciendo, después de aunar muchos materiales que se habían dispersado por aquí y por allá, desde el siglo XVIII y XIX, ella acaba deduciendo que se trata de una especie de pervivencia de las antiguas diosas madre, diosas que son madres, que son vírgenes y que dan a luz a héroes solares, y que la Virgen Negra quizá es el disfraz que ha tomado esa divinidad para continuar existiendo en la tarde antigüedad, en la Edad Media, incluso en nuestros días. Aunque tiene este tipo de deducción, su estudio es eminentemente arqueológico e histórico. No entra en demasiadas interpretaciones, si bien va dando pinceladas como esta, que es la conclusión a la que llega. En una línea parecida tenemos a Émile Saillant, que escribe este libro en el año 45 y que de alguna manera recoge un poquito lo que ya ha dicho Durand Lefebvre. De hecho, él dice, la señorita Lefebvre se adelantó a mi estudio, ella lo publicó antes, dice, y estoy completamente de acuerdo con sus conclusiones, aunque él va un poquito más allá y empieza a introducir cuestiones simbólicas más profundas todavía, incluso llega a adentrarse en la cuestión del hermetismo alquímico, empieza a hablar de todo tipo de cosas, todas las teorías que puedas imaginar las recoge allí, y ahí queda un legado muy interesante que pasa desapercibido en otras lenguas, más allá del francés, hasta que otro francés, en el año 72, Jacques Llunel, publica El enigma de las vírgenes negras. Una obra que se traduce a otras lenguas, sobre todo al español, es una obra que tiene predicamento, que tiene mucha difusión, y que fue la obrita que yo, siendo entonces un joven estudiante de Historia del Arte, pues lo encontré en una librería de segunda mano. Y me fascinó. Luego ves que la obra de Jacques Llunel no se aguanta por ningún lado. Eso también es verdad. Pero da unas pistas, da unos materiales que costaría mucho de encontrar por uno mismo. Y tiene unas intuiciones que son tan brillantes que dices, aquí hay algo, aquí hay hilos de los que puedo ir tirando. De modo que, aunque él fuerza mucho sus conclusiones, es un libro interesante y hay que honrar también al autor. Él, por ejemplo, está obsesionado con decirnos que el fenómeno de las vírgenes negras es una herencia egipcia y empieza a forzar las cosas diciendo, por ejemplo, que la mirada de las vírgenes negras es hierática, es rigurosa, es una mirada lejana. Dices, ya, como cualquier virgen románica o la mayoría de vírgenes góticas, no hace falta que sea negra. Dice, ella aparece como el trono del verbo divino. Dice, ya, la virgen sí, hace esto, blanca, negra, verde, da igual, va a hacer esto seguro. Él es como que fuerza demasiado las cosas porque nos lo quiere llevar hasta aquí. Y es verdad que iconográficamente la diosa Isis en nada es distinto a la Virgen María, como trono de la sabiduría. Y Horus, el niño divino, fruto de la unión de Isis con Osiris, pues claro que tiene unos recuerdos que a cualquier cristiano le van a sonar mucho, claro, evidentemente. Y además Isis, como vemos, muchas veces se representa de color negro, igual que Nuestra Señora. Por lo tanto, aquí hay una necesidad de estos autores que son filopaganos, que no están muy contentos con la tradición cristiana, con la tradición católica en particular, de vincular a las diosas madres con la Virgen María. Es razonable este vínculo desde un punto de vista mítico. Esa oscuridad, esa negritud, esa tiniebla, esa noche, esas entrañas de la tierra, llamémoslo como queramos, son necesarias para que nazca la vida. ¿Qué duda cabe que Deméter, Ceres, tiene esa función de ser el mundo subterráneo, donde las semillas todavía no pueden recibir la luz y por eso pueden germinar, gracias a esa oscuridad? ¿Y si la Virgen María en su aspecto oscuro es sencillamente esa noche en la que va a aparecer la luz del mundo? ¿O si es esa tierra que acoge el verbo, la semilla del verbo en sus entrañas? Es posible. Claro que míticamente, poéticamente, es posible. Aquí os presento a la Artemis Efesia, también una divinidad que se representa muchas veces en color negro. Fijaros que está en acto de recibir, luego os explicaré por qué tiene las manos colocadas así. Fijaros que el rostro es negro, que lleva una corona turrífera porque es protectora de la ciudad de Éfeso. ¿Cuántas veces hemos visto a la Virgen? Ciertamente, con una corona turrífera porque es patrona o protectora de una ciudad en particular, ¿no? Fijaros también que tiene animales en ella como controladora, dominadora de la naturaleza, un rol que por otro lado María también tiene, ¿no? Ese vínculo de María con la naturaleza es más que evidente. Seguramente la Artemis Efesia tuvo en su origen
una piedra negra, un betilo meteórico quizá, que cayendo del cielo, revestido de sacralidad, por lo tanto, fue considerado sagrado. Hay un culto muy especial a las piedras negras, ¿no? Imaginaros si hoy día nos puede impresionar ver cómo cae un meteorito o ver las lágrimas de San Lorenzo. Imaginad a esa mentalidad, esa cosmovisión arcaica o primitiva que decimos, ¿no? Eso que Elíade llama las sociedades de discurso mítico, ¿no? Si los dioses están en el cielo y me cae una piedra del cielo, ¿no es acaso una piedra que los dioses envían desde el cielo y que toca, que fecunda nuestra tierra? ¿No será un elemento maravilloso para hacer hachas rituales u otro tipo de objetos que solo los orfebres, que solo los que dominan la metalurgia, que solo los alquimistas pueden trabajar? Pues sí, claro que hay algo de todo esto. Os presento, por ejemplo, el betilo de Afrodita en Pafos, Chipre. Allí tenemos esta piedra también revestida de sacralidad, una piedra negra. Betilo viene de Bet-El. Bet-El quiere decir la casa de Dios. La casa de Dios. ¿No es María un poco también la casa de Dios? ¿No toma Dios la materia de la mater, ¿no? de la madre, para manifestarse en el mundo? El judaísmo también conoce esto, evidentemente. Este relato del Génesis nos lo recuerda de forma perfecta. Acordaros la lucha con el ángel que tiene Jacob, y después despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: qué temible es este lugar. Esta no es nada si no es la casa de Dios y la puerta de los cielos. Aún en muchas iglesias hoy leemos Domus Dei et porta coeli. Hay un vínculo con este pasaje. Levantóse Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la puso en pie y vertió aceite en su cima. Llamó a este lugar Betel, casa de Dios. Acordaos que él tiene ese sueño donde ve la escalera por la que suben y bajan los ángeles. Tú no sabes la de discusiones y meditaciones que hacen algunos judíos, rabinos, cabalistas, cuando abordan este pasaje. ¿Cómo que suben y bajan? ¿Por qué suben y bajan los ángeles? ¿Por qué no bajan y suben? Si son ángeles no deberían bajar y luego subir. ¿Por qué suben? ¿Qué ángel hay en el ser humano? Yo lo dejo aquí en la mesa para que después, si queremos, pues abordamos esta cuestión. Evidentemente, desde un punto de vista cristiano, aquí hay una prefiguración del altar, hay una prefiguración de muchas cosas, ¿no? Es una escena muy importante. Esa misma piedra sobre la que se recosta el personaje de Jacob también está de alguna forma vinculada con esa piedra en la que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. De modo que esta piedra es muy sagrada, muy importante, es una piedra que se hierve, una piedra que pasa de la horizontal a la vertical. Esto lo hemos visto 1000 veces en muchas tradiciones. Esta piedra, que la hemos visto, como digo, en multitud de formatos, ¿veis qué absoluta maravilla? ¿No recuerda acaso el momento en el que Dios está haciendo a Adán, con Adamá, ¿no? Con esa tierra roja, y la toma después a Adán y lo pone en pie y le insufla el Ruach Elohim, le insufla el espíritu? Entonces Adán ya está vivo, ya está vertical, ha pasado del sueño o de la muerte a la vertical, a la vida, con los pies enraizados en la tierra y la cabeza conectada con el cielo, después de recibir el soplo divino. Esta idea de erguir algo es muy interesante, la encontramos en muchas tradiciones, evidentemente. El Bejet, por ejemplo, en Egipto, aquí lo tenemos, es la espina, es la columna vertebral de Osiris, y que en torno al 25 de diciembre, porque el calendario es móvil, se yergue en una ceremonia que sirve precisamente para resucitar, para recordar la resurrección de Osiris. Pero volvamos a las piedras negras. Estas piedras, como digo, revestidas de sacralidad y que encontramos también, como ya estáis viendo en vuestra memoria, ¿no? en la Kaaba, en Meca, en la Kaaba de Meca, que es el centro del mundo para el Islam. Tenemos engastada en alguno, bueno, aquí en particular, en una de sus esquinas, esta piedra negra, que es el único elemento
sagrado, más allá de algunas pinturas que quizá quedan dentro, aunque esto es un tema muy misterioso, porque sabéis que Meca acogía la Kaaba, y la Kaaba antes de los tiempos del Islam era un centro de ídolos varios, ¿no? Y cada persona pagaba un dinero por dejar allí su dios particular, ¿no? Y había un negocio muy grande de las tribus que tenían este lugar en su poder. Hasta que llegó Muhammad y sacó todos los ídolos, todas las estatuas, y las puso en torno a la Kaaba, y montado en un camello fue siguiendo ese círculo, tumbando con un bastón cada uno de los ídolos. Es decir, los pasó de la vertical a la horizontal. Igual que en esa huida a Egipto, que entra la Sagrada Familia, con el niño Jesús, con el logos de Dios hecho hombre, y los ídolos de Egipto van cayendo al paso de la montura, donde va el niño divino. Un poco lo mismo, los va tirando todos. Sabemos por tradición que antes de este momento los suyos están sacando esos ídolos, y había una pintura en la pared, una imago, un icon, una imagen. Y cuando la fueron a coger, el profeta con sus dos brazos, dice el texto, con sus dos brazos, la tapó y dijo: esta no la toques, y aquella tampoco. Aquella era, dice la tradición, un hombre con barba blanca. Y la que tapó con sus manos era la Teotocos. Dijo: esta no la toques. Y aquel tampoco, porque era Abraham, el padre de todos. Ni judío, ni cristiano, ni musulmán. La raíz común. No sé si está todavía esa pintura, no sé qué fue de estas pinturas. Pero en todo caso aquí vemos la diferencia entre la imago y el ídolo. La imagen y el ídolo. El ídolo que está saturado, que es opaco, y la imagen, que es una ventana abierta, que es un acto simbólico. Por cierto, la piedra negra que tomó el propio profeta con sus manos, para que las 4 tribus, no pelearan entre ellas sobre quién iba a transportar de nuevo esa piedra negra hasta la Kaaba. Si os interesa toda esta cuestión, os recomiendo encarecidamente que leáis a Mircea Eliade, este rumano que es el papá de la historia de las religiones en nuestros tiempos más modernos, Herreros y alquimistas, donde nos habla de los metales y las piedras del mundo mineral, en definitiva, desde una perspectiva pues de la mitología tradicional, de la mejor mitología. Sin embargo, todo esto que os he contado, cierta catolicidad no puede aceptarlo, evidentemente. Entonces, si abordamos el fenómeno de las vírgenes negras desde una visión más confesional, pues tenemos un clásico de la historia del arte como el padre Manuel Trens, que en su libro María, iconografía de la Virgen en el arte español, lo que nos dice es que, todo esto de los paganismos es muy ingenioso, pero no puede ser. Existen fundamentos bíblicos de sobra para explicar por qué María es negra. Eventualmente, ¿no? Porque se puede representar en color negro. Es la misma línea que sigue Miguel Baibé Boada, que es un señor que no murió, hace poco que murió, pero no lo pude conocer, pero tiene este catálogo enorme de las vírgenes negras y morenas en España, y él está totalmente vinculado a la explicación que da Manuel Trens, de que aquí de paganismos nada, que en el Cantar de los Cantares tenemos la explicación. ¿Recordáis la Sulamita, la amada del Cantar de los Cantares? Que después Salomón nos narra cómo es, ¿no? ¿Os acordáis? Aquel nigra sum sed formosa, que es prejuiciosa esa traducción en latín de San Jerónimo. El texto original no decía sed formosa, no decía soy negra pero hermosa, decía soy negra y hermosa. Pero bueno, por tradición nos ha llegado esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué soy negra?, dice la amada. Pues porque el sol me ha tocado. Qué privilegio, qué maravilla que el sol, que Cristo te toque, que el amado te toque. Por eso tengo el rostro negro. Y sabéis que la amada del Cantar de los Cantares es un tipo, es una prefiguración de la Virgen María, o del alma del fiel, ¿no?, que va a encontrarse con Cristo. Pero también la reina de Saba, esta reina cuyos dominios estarían seguramente en Etiopía, había escuchado algo sobre la sabiduría de Salomón, el constructor del templo donde iba a guardarse el arca, lo que iba a ser la morada de Dios. Un Dios, un templo, una religión, toda esta unicidad tan importante se la debemos en gran medida a Salomón,
quien es visitado, como digo, por la reina de Saba, que queda impresionada por los conocimientos inspirados de este rey. Aquí lo tenemos en la biblioteca del Escorial, en esta pintura famosa, donde aparece esta frase en la que Dios hizo todo con número, peso y medida. Por eso los elementos que tenemos sobre la mesa. Número, peso y medida. Y aquí están ambos discutiendo como filósofos, ¿no? Como debatiendo desde un punto de vista intelectual. La reina de Saba, por lo tanto, un personaje de raza negra que entiende el monoteísmo que le transmite Salomón y por tanto prepara aquel lugar de África para lo que tiene que llegar tiempo después. Por lo tanto, esta sería la propuesta católica típica más común para justificar la cuestión de las vírgenes negras. Pero fijaros que siempre, en cualquier caso, es una construcción a posteriori. Siempre es intentar buscar una explicación después, porque la Virgen Negra es algo que nos encontramos. Parece que no es algo que se ha ido pensando al principio, es algo que aparece. Pues más allá de esta cuestión de la teoría filopagana o la teoría más bíblica, lo que me parece más interesante para el diálogo de tradiciones es lo que propone la escuela tradicional, que le debemos su fundamento al metafísico franco-egipcio René Guénon, pero que en el caso del mundo cristiano, porque Guénon es musulmán, pero en el mundo cristiano tenemos al profesor Jean Annie, que murió no hace mucho, el profesor emérito de la Universidad de Amiens, que tiene esta obrita maravillosa, La Virgen Negra y el Misterio de María. Jean Annie es católico, muy católico, dices, ¿católico qué es? O sea, es una persona de estas, Pero como pertenece a la escuela tradicional, acepta que todas las religiones son caras diferentes de una misma montaña. Que la verdad es una y que esa verdad se manifiesta como quiere y se revela como quiere. Y ninguna compite con la otra. Es cuestión de que tu corazón simplemente encuentre la suya. Y no hay competencia. Es un poco lo que nos decía Raymond Panikkar, ¿no? No hace tanto tiempo. Que las religiones no tienen la verdad. La verdad tiene a las religiones y las usa como quiere, ¿no? Pues bien, lo que nos dice Jean Annie es que no hay un enigma de la Virgen Negra, como decía Jacques Yunen, no hay un enigma de la Virgen Negra, hay un misterio marial. Y la Virgen Negra es un acento particular de ese misterio. Y ese misterio marial, en el fondo, es una especie de aspecto o manifestación cristiana de algo más grande todavía, más universal, que es el misterio del eterno femenino, presente en todas las tradiciones de la humanidad. Sin embargo, es interesante ver cómo autores de esta corriente tradicional, de esta escuela tradicional, llamada tradicionalista también por sus detractores, no es lo mismo tradicional que tradicionalista, evidentemente, tiene en Friedrich Schwann, quien también es musulmán como Guénon. Schwann dijo, fijaros, o sea, un musulmán que sin embargo escribió que el logos es el camino. Dice, sí, el logos es el camino, pero el lugar es la Virgen. Y añade, esto lo digo no porque lo haya leído, sino porque lo he experimentado. Entonces Schwann nos dice que la Virgen Negra, de algún modo, podría ser esa divina tiniebla de la que nos habla el Dionisio Areopagita, toda esta teología apofática tan interesante. Como que hay un abismo, ¿no?, entre el observador y Dios. Hay algo que tú ya no puedes mirar directamente, a lo que no te puedes acercar. Tú para mirar al sol necesitas una nube delante, necesitas la tiniebla delante, necesitas la luna para que se refleje el sol en ella. Ese velo está cubriendo algo. Sí, el velo cubre, pero el velo vela y revela, ambas cosas. Dice Schwann, ¿quién eres tú para mirar la verdad directamente? ¿Que te crees que la puedes mirar? Necesitas un velo. En árabe se llama al-hijab. Ese al-hijab es una cosa necesaria para velar y proteger la mirada del que está delante de la verdad. La verdad no necesita protección, eres tú. Tus ojos necesitan esa protección. Schwann dice, ¿no será acaso la Virgen Negra esa divina tiniebla, esa nube, ese velo que guarda en sí al logos de Dios y que tú para mirarlo la necesitas a ella? ¿No será acaso esto? Interesante. Si queréis profundizar en esta cuestión, os recomiendo encarecidamente de la editorial Herder, Dionisio Areopagita, La tiniebla es luz. Una aproximación interesante.
Pues bien, en esta línea llena de simbolismo, ¿no? Profundísimo, tradicional, encontramos la obra de Roland Bergman, que es la Virgen Negra, Virgen Iniciática. ¿Qué quiere decir Virgen Iniciática? Quiere decir que es el inicio, que ella, su oscuridad, es el inicio de un camino hacia el conocimiento, en el misterio. Las religiones mistéricas nos sonarán, ¿no? Mitra, Isis y Osiris. El mismo cristianismo, qué duda cabe, ¿no? Que en sus orígenes es algo así como una religión mistérica dentro del judaísmo antiguo, pero abierto a los gentiles. Así lo ve el Islam. El Islam a los cristianos en el Corán les llama una tariká. Una tariká es una cofradía de corte iniciático, de corte esotérico. El Islam tiene su esoterismo, que sería el sufismo, y para ellos el cristianismo era un esoterismo de los judíos, abierto a no judíos, gracias a San Pablo. San Pablo, que no les gustan mucho a los musulmanes, por varias razones que luego podemos discutir. Pues bien, esta Virgen Negra, inicio del camino hacia la gnosis, hacia el conocimiento, es muy interesante si las vamos a ver in situ, ¿no? El autor nos invita a que vayamos a lugares como este, la Catedral de Chartres, por ejemplo, donde tenemos dos vírgenes importantes, Nuestra Señora de la Columna, que es una Virgen Negra, y luego en la cripta, otra Virgen de la que solo tenemos esta imagen, que es moderna, porque la original fue quemada en el siglo XVIII. ¿Por qué os traigo a Isis? Porque los que la quemaron en 1793 decían, muera la egipcia. Es decir, que para un no católico esa imagen tenía reminiscencias del antiguo Egipto. La veían como algo más lejano que el cristianismo incluso. Y aquí tenemos este grabado que ha servido para reproducir la imagen que tenéis aquí. De modo que el vínculo todavía está con Egipto. Pero vamos a ir un poco más allá. A algunos os sonará Fulcanelli. Nadie sabe quién es Fulcanelli, ¿vale? Podría ser un señor, una señora, un grupo de personas, pero Fulcanelli es como de los últimos alquimistas más o menos conocidos en el siglo XX, y Fulcanelli nos dice que la Virgen Negra es básica para lograr la gran obra. Acordaos que la alquimia no es la prequímica, la alquimia no es la madre o la abuela mistificada de la química moderna. La alquimia es la ciencia de las transformaciones del alma. Y el trabajo en el laboratorio con los metales era el reflejo exterior de un trabajo interior, ¿de acuerdo? Pues bien, Fulcanelli, fijaros lo que nos dice en esta obra famosa, la más famosa de este autor, El misterio de las catedrales. Tiene otra más voluminosa aún, que se llama Las moradas filosofales, que también es una delicia. Yo leí a Fulcanelli cuando tenía 15 años, estaba por casa de mis padres, lo cogí, lo leí, lo acabé y dije, bueno, pues ya de mayor me lo vuelvo a leer, porque es uno de esos libros que no entiendes nada, ¿no? Ahora no es que lo entiendas todo, pero sí que tienes más claves, ¿no? Fijaros lo que dice Fulcanelli sobre las vírgenes negras. Dice, las vírgenes negras representan en el simbolismo hermético la tierra primitiva, la que el artista, esto es, el alquimista, debe elegir como sujeto de su gran obra. Es la materia prima en estado mineral, tal como sale de las capas metalíferas, profundamente enterrada bajo la masa rocosa. Es, nos dicen los textos, una sustancia negra, pesada, quebradiza, friable, que tiene el aspecto de una piedra y se puede desmenuzar a la manera de una piedra. Parece, pues, natural que el jeroglífico humanizado de este mineral, la Virgen, la estatua de la Virgen, posea su color específico y se le destine como morada los lugares subterráneos de los templos. Para Fulcanelli es lógico pensar que estas imágenes negras son el modo cristiano de una misma verdad universal. Continuamos dentro de esta corriente tradicional, la cual habría encarnado antes en las imágenes de Isis. Dice Fulcanelli, con su Virgen subterránea, Chartres tiene fama de ser el más antiguo lugar de peregrinación. Al principio no era más que una antigua estatuilla de Isis, esculpida antes de Jesucristo, según dicen viejas crónicas locales. En todo caso, la imagen actual data solamente de finales del siglo XVIII, pues la de la diosa Isis fue destruida en una imagen en una época ignorada y sustituida por una imagen de madera con el niño sentado sobre las rodillas, que fue quemada en 1793.
¡Wow! ¿No? Fijaros hasta dónde se llega en este repensar el fenómeno de las vírgenes negras, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que todo esto parece irse al traste. Absolutamente todo lo que he dicho, la versión filopagana, la bíblica, la hermética, la tradicional, se va al traste en el momento que se recuerda que no existe ni una sola virgen negra que sea negra originalmente. Todas son vírgenes blancas ennegrecidas con el paso del tiempo. En esta conferencia no puedo entrar en las explicaciones que se han dado para explicar todo esto. Fue muy polémica y muy sonada la Moreneta en Montserrat, ¿no? Yo recuerdo que se hicieron muchas bromas con todo esto, pero para los historiadores del arte no es ninguna sorpresa. Ya sabemos que son blancas. Sin embargo, nos quieren convencer de que ahora, con esto, ya lo hemos resuelto. Ya sabemos por qué son negras, porque se han ensuciado, porque se han ennegrecido, porque el blanco de plomo se oxida, porque el humo de las velas y los inciensos las ennegrecen, porque... Ya, amigos, sí. Eso es decir cómo se han vuelto negras, pero no por qué son negras. ¿Qué razones teológicas, poéticas, místicas, esotéricas, herméticas hay para, una vez ennegrecido el rostro, afianzar el color negro y no devolverle el blanco original? Ahí hay algo. Esa es la clave, evidentemente. Yo, en Cataluña puedo hacer el catálogo de las vírgenes negras allí, y esta es la Virgen de Núria, por ejemplo, que tenía este aspecto. Pero hoy es una virgen totalmente blanca. O esta, la Mare de Déu de Montserrat, que con estos vestidazos que se le ponían antes casi no la reconocemos, pero bueno, aquí la vemos un poco mejor. Claro, a nadie se le ocurriría repintar de blanco a la Moreneta. La negreta, se llama Moreneta por un cierto prejuicio cultural. Esto es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Hay un antropólogo de Estados Unidos que en los años 80 fue a visitar el santuario y se hizo pasar por un guiri y le preguntó a la gente, a diferentes perfiles, cómo era la Virgen de Montserrat. Dice, es que no la he visto nunca, me gustaría conocerla. Y entonces los matrimonios de yayos de 70, 80, 90 años que estaban por allí, yendo a la tierra, muy devotos de la Virgen, le explicaban, pues es de color dorado y la encontraron unos pastores y le explicaban 1000 cosas, pero no decían que era negra. En cambio, parejitas más jóvenes, excursionistas, unos creyentes, otros no, decían, pues sí, es una virgen así, asá, y esa además le llaman la Moreneta, pero en realidad esa es muy negra, no es ni siquiera morena. O sea que hay una especie de prejuicio ante eso. Por lo tanto, si un matrimonio mayor no le dice a un turista que la Moreneta es negra, ¿qué debemos esperar de los autores del siglo XVII, XVIII, XIX, que miraban esas imágenes y a lo mejor no veían que eran negras? O sea, les daba igual si era negra. O lo veían pero no lo decían, o no todos lo decían. Por lo tanto, las fuentes documentales llegan donde llegan. Hacemos lo que podemos. Maravillosa la Virgen del Tura, patrona de Olot. Tura, toro, ¿no? La Virgen del Toro. Fijaros lo que nos dice Narcís Camós en 1657, en una obra que luego recuperaré para explicarosla mejor, que es El Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña. Dice, la imagen de esta gran señora es de madera, está sentada y dorada muy antigua. Es muy antigua, él te insiste en que es antigua. Es morenita de cara y muy grave en el aspecto. Claro, porque él vio esto, no esto. Esto es lo que tenemos ahora. Que no es ni negra ni blanca. Cuando se propone que se repinte, que se restaure, que se analice la imagen, la gente del santuario habla con Xavier Charrier, el señor Charrier, Josep María Charrier, que es el restaurador más importante en Cataluña hasta hace muy poco, y él pues dijo, ¿qué hacemos? ¿Le devolvemos el color original, blanco? Es decir, que prime el arqueologismo, o dejamos que esta pátina del tiempo, de los siglos, del culto, de lo popular, se mantenga allí. Y aquí fueron tibios, ¿no? No fue ni sí ni no. Dejamos un color ocre, café con leche, dejamos algo así, ni blanca ni negra. Morena. Exacto. Pero, sin embargo, hay vírgenes totalmente negras a las que se les llama morenas también, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, es un tema muy curioso y hay muchas sorpresas que os podría contar, ¿no? Pero fijaros qué maravilla, ¿no? La Virgen del Tura. Aquí podemos establecer un nuevo diálogo de tradiciones. ¿Por qué?
porque la Virgen del Tura se llama así porque un toro la encontró de forma milagrosa. Las invenciones, ¿no? La inventio de una virgen es el hallazgo milagroso de su imagen. Inventar no es lo que nosotros decimos ahora. Inventar es trovar. Los troveros, los trovadores, lo que hacen es encontrar algo que estaba oculto y ellos con su arte nos lo cuentan porque lo han encontrado, ¿no? Pues 8 de cada 10 imágenes sagradas de la Virgen, negras o no, las ha encontrado un toro o un buey. Luego viene el pastor, el obispo, el cazador o el niño, pero quien lo encuentra es un toro que pues hace algo con la cabeza o empieza a mugir o da con las paticas en el suelo y llama la atención de la gente que hay por allí y van a ver qué ocurre. Esto es muy interesante porque hay un nexo maravilloso, ancestral, entre lo sagrado femenino y el toro. Pensemos en el santuario de Cataluyuk, en Turquía, donde la Magna Mater, la diosa, pare a su hijo. Y su hijo es un toro. Estos bucráneos que caen de la diosa es lo que viene de ella. El origen celestial, nocturno, femenino de esta entidad viene siendo recordado por los cuernos del toro. El toro tiene la luna en su cabeza, ¿de acuerdo? Y este vínculo, el otro día hacíamos broma en clase, pero es que es verdad. Pues esta canción que ustedes quizá ya están pensando, ¿oyes esa? Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná, es una folclorización divertida, simpática, de un misterio muy profundo, que es el vínculo del toro con la divinidad o lo sagrado, como mínimo femenino. Volvamos a la Artemis Efesia. Se le llama también Artemis Polimasta por tener muchos senos, como diciendo que es dadivosa, que puede dar su alimento, ¿no? de forma abundante. Sin embargo, si observamos un poco, vemos que estos senos no tienen pezón, de modo que no son senos. Hay una doctora que hace ya 10, 12 años publicó el artículo definitivo sobre estas imágenes, donde demuestra que no son senos, son testículos de toro, ofrecidos a la diosa. Se le sacrifican toros a la diosa y el poder, la virilidad, la sangre del toro va a la diosa y sus testículos, que es donde está esa virilidad, ese poder, están integrados en ella. Es casi una imagen de un andrógino, donde lo masculino y lo femenino están integrados en ella. Y aparte es una imagen negra de una diosa subterránea. O sea, ya veis que aquí hay algo que se está moviendo a nivel mítico, a nivel simbólico, a nivel poético, a nivel intuitivo, ¿no? Sobra decir que esa luna bajo los pies de María también puede evocar esos cuernos, evidentemente. No es casual, supongo, ¿no?, que mayo, el mes de María, coincida, ¿no?, con el momento en el que Tauro está en el cielo. Puede ser. Pero lo más interesante, y con esto quizá podemos acabar, es que ese toro que encuentra a la Virgen tiene que ver con San Lucas. Acordaos que cada evangelista tiene una criatura emblemática. Mateo tiene el ángel, Marcos tiene el león, Juan tiene el águila y Lucas tiene el toro. Aquí vemos esta pintura del Renacimiento en la que vemos a San Lucas pintando a la Virgen. Claro, la tradición dice que San Lucas es el retratista de la Virgen. ¿Acaso conoció él a la Virgen? ¿Habló con ella? ¿La pudo pintar? Ni siquiera conoció a Cristo. ¿Cómo va a conocer al niño Jesús? Era discípulo de Pablo. Ni siquiera Pablo conoce históricamente a Jesús de Nazaret. Lo conoce por revelación, que es mucho mejor, pero no lo conoce históricamente. Por lo tanto, ¿cómo es que el discípulo de Pablo, ese médico, ese intelectual, retrata a María? Bien, porque el Evangelio de este autor es el que más y mejor nos dice qué y quién es María. El Magnificat está recogido precisamente en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, cada vez que un toro encuentra una imagen de la Virgen, de algún modo lo que esa leyenda nos quiere decir no es que literalmente un toro ha encontrado. Claro que no. No somos niños, ya sabemos que no es algo literal, es algo simbólico. Lo que quiere decir es que cada vez que aparece una imagen como esa imagen es una verdadera imagen de la Virgen. No porque sea un retrato naturalista, sino porque tiene todos los elementos para saber quién es María.
la corona como reina del cielo y de los ángeles, su aspecto de trono para que el verbo de Dios se pose en ella, la manzana o la fruta en su mano, porque ella es la nueva Eva. Ya sabéis que a la iglesia medieval le encantaba decir aquello de cada vez que saludas a María y le dices ave, recuerda que ave al revés es Eva, por lo tanto estás diciendo que ella es como Eva pero al revés, es la nueva Eva. En fin, todo eso se desprende de una imagen tradicional hecha por San Lucas, por eso el toro aparece en esta narración. Pensad en Mallorca, la Mare de Déu, allí la encontró un niño, un musulmán converso, que se llamaba Lluc, y la isla de al lado, ¿qué? La Virgen del Toro también. Quiero decir que aquí hay algo y que viene de muy lejos. Claro que el Evangelio y la tradición cristiana por sí mismas ya pueden justificar esto, pero es interesante ver el vínculo que hay con otras tradiciones. ¿Por qué? Porque los símbolos son suprarreligiosos, porque las religiones toman los símbolos para explicar, para vehicular su fe, pero vienen de muy atrás. Como dije al principio, afloran de manera natural en el ser humano. Por lo tanto, este San Lucas, que tiene como atributo el toro, pues quizá está conectado con otras muchas más cosas, ¿no? Fijaros qué bonito el icono de la izquierda, a pesar de Alami, que posee todas las imágenes del mundo de Internet y ya no puedes usar imágenes libremente, pero ese ángel que lleva la mano, ¿no?, del santo pintor, patrón de los artistas, claro, porque él retrató, él captó la imagen de la Virgen. Todos estos casos, como digo, recogidos en ese Jardín de María, plantado en el Principado de Cataluña, escrito por Narcís Camós en el 1657. ¿Por qué? Porque hay muchos cultos populares que a la Iglesia se le escapan de las manos. Y la Iglesia está como, madre mía, cuánto santuario hay suelto por ahí, cuántos cultos, cuántos gozos, cuántos himnos, cuántas costumbres. Narcís, te comento, recórrete Cataluña y mira un poco qué se está haciendo. Y él lo que hace es recoger todas las tradiciones particulares, las pone por escrito, entonces la Iglesia dice, vale, ya sabemos lo que tenemos, vamos a resignificar esos lugares, vamos a afianzarlos bien, vamos a enmarcar bien las cosas. Y esto es gracias a la obra de Narcís Camós, que se encuentra que en el folclore, de forma natural, se repiten como unos leitmotivs, ¿no?, una especie de tradiciones que se van repitiendo por todo el Principado. Y no solo en Cataluña, esto se detecta en toda Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, en todas partes. Lo que pasa es que en Alemania, bueno, el protestantismo ya, el rol de María va quedando un poco más fuera de la órbita religiosa, pero está por todas partes. Por lo tanto, la invitación que os hago ahora cuando estemos aquí debatiendo, ¿no?, cuando establezcamos el diálogo, es hasta qué punto podemos tirar del hilo, hasta qué punto es legítimo, hasta qué punto el dogma, la moral, la costumbre, lo exterior, lo que enmarca una religión, es un problema o no, para ir al núcleo. Acordaros que la palabra esoterismo es otra de esas palabras que nos han robado, porque lo confundimos con una especie de ocultismo decimonónico, vago. No. La escuela tradicional nos recuerda que hay un marco exterior, exotérico, de cualquier religión, y un núcleo esotérico interior. Si usted es judío y quiere practicar el esoterismo de su vía espiritual, usted debería ser cabalista. Si usted es musulmán suní y quiere ser iniciado en el esoterismo islámico, entre en el sufismo, en alguna tariqa, la que sea. Si usted es cristiano, ¿dónde debe entrar? Pregunta que dejo aquí también, en el aire, para que discutamos todos. Con esta pregunta creo que podemos cerrar, así que muchas gracias por vuestra atención y espero que podamos ahora discutir todos un poquito. Muchas gracias. Mucha información que hemos recibido que necesitamos tiempo para canalizar. Y bueno, yo ya la tercera vez que te escucho y cada vez hay cosas más interesantes. ¿No te cansas? No. Que van reflexionando sobre todas estas tradiciones. Bueno, yo creo que ha sido un momento muy enriquecedor para que podamos también pensar en todo el elemento simbólico que está detrás de esta, por decir, entre comillas, tradición de que pensamos que las Virgen negras están negras por el humo
de la vela de los templos, ¿no? Sí, es la explicación popular que se ha ofrecido, que desde el siglo XIX sabemos que no es así, porque si no habría un gran culto a los Cristos negros y sin embargo hay muy poquitos casos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo tenía menos velas que la Virgen en su culto? No, evidentemente, las mismas o tal vez más. Por lo tanto, no, las explicaciones de ese tipo para mí son simbólicas, creo, son más bien poéticas. No creo que nadie que la esgrima de verdad se crea que es por esa razón, no lo creo. Bien, pues abrimos un tiempo de alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna apreciación crítica también se puede hacer. Sí. Yo me gustaría solicitarle a usted si tienes alguna anécdota o algo sorprendente mientras preparabas tu tesis, doctorado, algo que nos pudieras facilitar. Bueno, hay varias anécdotas, pero ninguna muy sorprendente. Yo, mi anecdotario, mi perplejidad, tiene más que ver con el arte sagrado en general. Yo trabajo todavía en el monasterio de Sant Cugat y allí hacemos visit a Reanor. Estoy dejando eso ya, no puedo más ya con mi vida. Pero antes ya hacía muchas visitas con adolescentes, con niños. Los niños aún bien, pero los adolescentes son muy pesados. Y lo estoy dejando. Pero antes de dejar todo esto, sí que hay muchas anécdotas. Por ejemplo, delante de una imagen de la Virgen, la Mare de Déu del Bosc, una talla románica parecida a la Virgen de Montserrat, por ejemplo, del siglo XIII, un tamaño así, y está en su capillita, y está la Virgen con el niño puesto, así, bendiciendo, ¿no? Entonces a los niños les pregunté hace ya 4 o 5 años, dije, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis algún comentario? Si no, vamos al claustro. Y uno dice, sí, yo tengo una pregunta. Y yo, dime, Bonico, ¿qué? Y me dice, ¿por qué el niño Jesús lleva una pistola? Claro, hace como gracia, pero hemos perdido la noción culturalmente en esos niños de que esto es el signo de la bendición. ¿Cómo le cuentas tú a un niño qué es bendición? Claro, ¿esto qué es? Porque bendición o plomo, ¿no? Como si te estuviera amenazando, si no crees en mí. O sea, él no entiende ese lenguaje, ¿de acuerdo? Y como esta anécdota os podría contar cientos, de hecho las tengo por escrito y algún día me gustaría publicarlas, ¿no? Porque también es una oportunidad para hacer pedagogía de la religión. Porque es verdad que hemos pasado desde esos púlpitos, desde lo que tronaba la voz del sacerdote, me da igual todo. No, hombre, hay un sano punto intermedio que es cultural y que lo hemos perdido. Por eso me gusta hacer visitas con yayos, porque ellos ya tienen todo un pozo cultural asumido. Y yo les digo, aquí vemos a Moisés, no tengo que explicar quién es Moisés. Ellos ya lo saben. En cambio, un chico no puedo. Un chico de 10 años, 12 es imposible. Una vez en el claustro hay una imagen de unos juglares en un capitel que están bailando, tocando instrumentos musicales. Es una imagen de la música infame que el monje no debe desear, etc. Y entonces cité a un teólogo del siglo XII, Honorio d'Autun, que me gusta mucho porque es súper rancio y te lo explica todo muy como y es muy claro, ¿no? Y entonces Honorio d'Autun dice, un discípulo le pregunta, ¿los juglares pueden salvar su alma después de la vida que han llevado? Claro, la música del juglar para un monje benedictino es el reggaetón de la época, es infame. Pues dice, el maestro dice, en efecto, no pueden salvar su alma. ¿Y por qué, maestro? Y el autor, a través de la voz del maestro, dice, porque ellos son, desde el fondo de su alma, los amigos del demonio. No conocen a Dios, se ríen de todo, pero yo te digo que al final Dios se reirá de los que ahora se ríen. Entonces una niña, una chica de unos 13, 14 años, levanta la mano y me pregunta, perdona, y yo pensé que iba a preguntar algo sobre por qué Dios, si es bueno. Me pregunta, perdona, ¿qué es alma? Claro, ya nosotros nos reímos porque somos del mundillo, cada uno de su rama, de su rollo, pero estamos en el mundillo. Pero ¿cómo le cuentas tú a una niña de 13 años qué es alma? O sea, sus padres no le han explicado nada en el colegio, no le han explicado nada. Yo le dije, bueno, pues algunas religiones creen que lo que eres tú, pero que no es tu cuerpo, tu inteligencia, tu voluntad, tu persona, eso cuando tu cuerpo muere continúa en otro lugar, en otra dimensión, que no es eso, el alma tampoco, es más complicado de ver que matizar qué es espíritu, qué es alma, qué es cuerpo. Pero a ella le sirvió, a ella dijo, vale, gracias, esto ya lo entiendo. No sé, yo cumplí como pude en 30 segundos porque había que hacer la visita. En fin, no quiero extenderme más en anécdotas porque hay una pregunta para eso.
Sí, yo quizás con lo que me quedo de todo es el por qué cuando viene una intervención, ¿no?, de restauración y tal, lo que habéis dicho, ¿no? O sea, los cristos también se llenaban, se ennegrecían, ¿no?, por el humo, etc. Pero no pasaba nada, si se volvía al tono original, que es lo que dije, no, ese de lo que hablabas, ¿no?, de que revela y verdaderamente. Entonces me viene la polémica que hubo aquí en Valencia con la restauración del Cristo del Salvador, que en realidad no hubo polémica, o sea, todo el mundo le encantó no ver el Cristo restaurado, ¿no? Sí, pero que ahora nadie no puede entrar en duda, o sea, se ve que, hemos vuelto a la ley original, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, Montserrat, no sé, o a Juan bien, ¿no?, que también lo encontró un toro, etcétera, y se representa iconográficamente, volviera, ¿no?, a ese islámico. Pero no pone tanto problema. Si Cataluña amaneciera un día con la moreneta blanca, ríete tú del procés. Y de todo, o sea, eso no es nada comparado con lo que podría pasar si la moreneta parece blanca. No, es impensable, porque hay tallas que están tan afianzadas por el folclore, por la tradición, que no puede ser. Sin embargo, hay otras que sí, que han tenido las agallas de convertirlas en vírgenes blancas, como la de Nuria, por ejemplo. No lo sé, yo soy partidario de permitir que las pátinas de la historia, del culto, etc., permanezcan. Y recordad, por ejemplo, el Miraculology, ¿no?, de Montserrat, donde se explican diferentes milagros. Ayer lo explicábamos también, ¿no?, que cierta vez una luz bajó de lo alto, descendió hasta la Virgen, se dividió en tres, y esas tres luces envolvieron la talla de la Virgen. Pensaron que iba a quemarse o algo, pero no, volvieron a subir y se interpretó como que Dios Trino santificaba esa imagen y decía, esta imagen es sagrada, no se puede quemar. Tiempo después, un pintor de Cardona es llamado por los monjes de la abadía para arreglar la talla de la Virgen, para para volver a pintar, ¿no? Y la leyenda dice, la casuística, no sabemos, que cuando el pintor puso el pincel en el rostro de la Divina Madre, se quedó ciego. Y la Virgen dijo, me tocas. No me tocas, quiero ser negra. Pues los monjes rezan mucho por él, rezan constantemente, y finalmente la Virgen le devuelve la visión, interpretando que el pintor ya sabía, ya había entendido, y los monjes también, que ese color negro es sagrado. Dios quiere que esa imagen siga siendo negra, porque hay un mensaje que se va a transmitir de alguna manera en esa imagen oscura, y que si la pinto de blanco la vamos a perder. Si el humo es lo que la ennegrece, que es lo que se dice, ya sabemos que eso no es exactamente así, pero si el humo la ennegrece, y el humo del incienso en el fondo es una especie de imagen de la oración del cielo que nace de su corazón y asciende hasta los cielos y es acogida por Dios, si eso atraviesa a la Virgen, si eso pasa por ella, y ella se ennegrece, no es que ella quizás se ennegrece por nosotros, o ella es la intercesora y por lo tanto toma nuestra oración y se la lleva a Dios. Quizá hay algo de todo esto, y es algo que es justificable desde las mismas fuentes bíblicas y desde la tradición. Pensad en la columna de humo guiando al pueblo de Israel, pensad en la mano del Cantar de los Cantares, donde se dice, ¿quién es esta que sube por columna de humo, sahumada de mirra y de toda la huma? Pues bueno, aquí quizá hay algo. Y en el fondo, estos comentarios de no, se ennegrece por el humo del incienso, a lo mejor es una leyenda moderna, contemporánea, para llevarnos a esto. No sé si es consciente o inconscientemente, porque ya sabéis que el espíritu sopla donde quiere y hace lo que le da la gana, y nunca sabes a veces por qué pasan las cosas hasta que pasa tiempo. No lo sé, pero hay mucho que investigar todavía. La tesis en realidad es solo un esbozo de algo que con los años me gustaría acabar de construir. Porque la Virgen Negra es eso, al final, una construcción cultural, mística, religiosa, folclórica. Incluso en nuestros días la Virgen Negra es reclamada por el neopaganismo y por la New Age. Quiero decir que atañe a más sectores humanos de los que podemos pensar. No es monopolio de nadie. Esta Virgen Negra ha pasado a la psicología profunda de la estela de Carl Gustav Jung, ha pasado a la nueva era, ha pasado a muchos lugares. La Iglesia la tiene, porque el tronco es como un árbol, ¿no? Las raíces son muy antiguas. El tronco, en cambio, es cristiano medieval. Pero las flores y los frutos de ese árbol están ya en otro lugar. Es una cosa popular, es una cosa
que aún nos interpela a todos, seamos católicos o no, nos interpela. Por lo tanto, hay mucho que trabajar. No sé si hay alguna pregunta más o un comentario más. Una pregunta por aclarar. Usted ha dicho que, si yo entendí bien, la primera virgen negra que se ha encontrado, que se conoce, es la de Chartres, en la cripta de... No, es la más popular, que se quiere vincular con esa tierra profunda y oscura. Pero no es la primera. Para Fulcanelli sí, pero históricamente no es la primera. ¿Y las primeras representaciones de la Virgen que se conocen son blancas? Es una muy buena pregunta. Hay un autor, un ingeniero, el señor Madroñero, que hizo un libro que trata sobre el origen posible de las vírgenes negras, y él cree, y creo que tiene bastante razón en cierto sentido, que las primeras figuritas de la Virgen del siglo IV, siglo V, pensadas quizá para eremitas, para gente solitaria que tenía un pequeño objeto de devoción ahí delante de él, podían haber sido hechas con fallarita. La fallarita es como el residuo que queda al trabajar las teselas para los mosaicos. Igual que la escoria con el metal, pues las teselas generan esa masa que cuando está caliente se puede modelar muy bien y cuando está fría se puede tallar fácilmente. Y es verdad que hay imágenes pequeñas de la Virgen negras, porque la fallarita es negra. Y él dice, ¿no será acaso la Virgen negra, grande de madera, una pervivencia del recuerdo de esas primeras tallas, imágenes de fallarita talladas en esa materia negra? Es posible, el tema es que no hemos encontrado las suficientes imágenes de fallarita dentro de las tallas medievales para afirmar algo así. En parte porque se quemaron con los anarquistas, o los comunistas de la guerra civil, o la Revolución Francesa. O sea, hemos perdido mucho patrimonio religioso. Pero qué bonito es ver que cuando se quema una virgen y es negra, y se hace la réplica, porque tenemos fotos, la vuelven a hacer negra. Forma parte del recuerdo, de la memoria, de la devoción. Y insisto, ahí hay algo que nos toca. Y que no es étnico, no es racial. No tiene nada que ver con la raza. O sea, la Virgen de Olot, en Cataluña, que había 50 personas, ¿qué sentido tendría que fuera negra Nuestra Señora? Por un motivo racial. No, va más allá de eso, seguro. Tiene que ver con la mística, tiene que ver con el misterio, ¿no? Con esa mística, ese misterio, o con otra cosa que se nos escapa. Pero más allá de toda esa mística y poética y la que me amigo, de todas formas la Virgen negra acierta más, se parece más a lo que sería la Virgen María, ¿no? Bueno, desde luego la Virgen rubia y blanquita con ojos azules no era, ¿no? Sí, pero no, yo creo que igualmente la gente de la Edad Media sabía que las personas de Palestina y toda aquella zona no eran negros. Podían ser más morenos que nosotros, quizá, pero negros tampoco. Por lo tanto, yo dudo mucho de la teoría racial, aunque hay algunos autores que sí que la esgrimen y cogen a la Virgen de Puy, en Francia, como una especie de método de propaganda, ya que se había ennegrecido, para exportar ese modelo a los sarracenos o a otros pueblos, para decir, aceptad a nuestra religión, la Virgen que tan importante es, fijaros, es como vosotros. Yo no sé hasta qué punto esta teoría es totalmente válida. La respeto porque es interesante y la doctora que la ha desarrollado es muy loable todo su trabajo, pero yo tengo dudas con esto. Creo que hay otra cosa. O quizá una cosa no quita la otra, y hay muchas capas de sentido, y hay una polisemia, ¿no?, en ese color negro. Es posible. ¿Cuánto podría influir que usted, que por cierto le agradezco mucho la intervención, me parece muy gusta escucharla, pero cuánto podría influir, claro, hoy estamos muy acostumbrados a ver gente negra en la calle, ¿no? Pero en aquella época, en el siglo X, toda esa época, se llama nada que un negro, ¿no? Sí. Lo diferente siempre genera un respeto, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento una virgen aparezca negra, no sé, hay una cierta como veneración ante lo diferente, ¿no? Ante lo extraño. Y eso le da un misticismo a la cosa, ¿no? No sé hasta qué punto se podría influir. Habría que ver en qué momento se han ennegrecido las imágenes, pero como ya digo, no hay vírgenes negras del siglo XI, XII. Se ennegrecen en el XIV, XV, la mayoría. Por lo tanto, en el XIV, XV, el trasiego humano de mercancías, de peregrinos, es mucho más grande de lo que podemos imaginar. El mundo medieval se mueve más de lo que nos podemos imaginar. En la Generalitat de Barcelona, la fachada
la buena, la medieval, la que ahora está en el carrer del Bisbe, tiene unas ménsulas, ¿no? Unos arcostigos con unas ménsulas que representan a los habitantes de la vila de Barcelona, ¿no? Y hay un mercader, y hay una monja, y hay un noble, está la muerte también, como un habitante más que ronda por ahí, ¿no? Y hay un señor con rasgos negros africanos, de Centroáfrica, siglo XIV. Como un habitante más, sí, hay personas de todos lados. Por lo tanto, no sé hasta qué punto en el XIV esto ya era sorprendente, no lo sé. Es algo más antropológico que se me escapa, que tengo que estudiarlo mejor. Ahora no sería capaz de afirmar algo en torno a eso, pero sospecho que no es tan importante como otras razones. Pero es una sospecha, no lo sé. Ya os digo, es un tema complejo. No sé, igual la Lord Andrea ha influido, ¿no? Práctica que conocida. Sí, esto desde luego, que está ahí siempre, es el horizonte bíblico, siempre que te acercas a la Virgen Negra en un lugar católico, no, la Virgen es negra, papelico ya con el cantar de los cantares para que te quede claro que es por eso. ¿No? Esto sí, es una medida muy habitual, está siempre preparado para eso. ¿Algún comentario más? Muy bien, pues no tenéis nada más que decir. Aprovechar y no volver. Muy bien, pues Jorge, agradecerte una vez más por tu claridad, tu pasión por el yo creo que ayer decías algo muy interesante que uno no ve la estatua sino que como observa, ¿no? La mirada de quien está detrás de la imagen, ¿no? de la Virgen. La imagen nos mira a nosotros y te pregunta, ¿qué haces mirándome? ¿Qué soy para ti? ¿Qué hay en ti que se parece a mí? ¿Por qué te fascino? Eso es lo que hace el arte sagrado. El arte bien hecho es un arte que no te deja indiferente, que te interpela. Hoy día, sin embargo, ya que se me presta esta tribuna, diré que el arte religioso ha dejado de ser sagrado. Se han perdido las formas, las proporciones, los materiales, la iconografía. Queda muy poco ya, muy, muy poco. Y es algo que la Iglesia debería mirar otra vez. Debería mirar cómo se está llevando a cabo el arte. Porque un arte que un edificio, una iglesia, que no acoge y sobrecoge a la vez, no es un templo eficaz. Un espacio de reunión, sí, es más que suficiente, pero el espacio de reunión tiene que ser un templo, no solo una asamblea que se encuentra, ¿no? Y eso requiere unas medidas, unos materiales, un arte que nosotros hemos perdido. Desde el siglo XV o XVI lo hemos perdido, no os preocupéis, no es culpa nuestra, o sea, es algo muy antiguo, ¿no? Pero habría que repensar un poco el arte sagrado también, porque no basta con que el tema sea religioso o que el uso sea religioso. ¿Cuántas pinturas hemos visto en las que un tema religioso es una coartada, una excusa para que el pintor demuestre la pericia técnica? Y que incluso para pintar a Nuestra Señora utilizan a su amante, y que ves a la Virgen que es incluso un poco sexy, que dices, hombre amigo, yo no sé si esto está bien, por más que la pintura sea maravillosa, pero no puede ser. Tiene que haber algo más que se perdió, yo creo, en el siglo XV, XVI, a partir de ahí ya empezó a cambiar. Pero en este sentido estoy pensando en la Virgen en la mano de tres veces admirable de Schoenstatt, ¿no? Eduardo, no sé si tú tienes en memoria la madre del movimiento schoenstattiano que surge en Alemania con el padre Kensen, ¿no? Pues justamente el rostro de María es totalmente germano, muy blanca, rubia, pero llama la atención, no sé si la conocéis, la imagen, buscar la imagen del movimiento schoenstattiano, que es un movimiento muy grande, mariano, que es el único movimiento que admite decir 3 veces Santa María, ¿no? Porque solo 3 veces santo se dice Señor, pero ellos están 3 veces Santa, ¿no? Hablan de María, ¿no? Pero el rostro no es un estatua, es un cuadro de María. Que siempre la capilla tiene la misma medida en todo el mundo. En Latinoamérica, por lo menos en Chile, son muchísimos seguidores del movimiento. La capilla es muy pequeñita, es la mitad o un cuarto de esto. Siempre está el sagrario arriba, el sagrario y la Virgen, el cuadro de la madre en general. Pero me llama la atención que ese rostro, muy blanco, el niño también, muy rubio, tal, no sé qué, muy germano, pero el velo que lleva es un velo muy curioso. Si hoy lo vemos con los ojos más interreligiosos, incluso un poco medio musulmán, porque
no solamente cubre así, sino que da una vuelta, Sí. ¿no?, a la Virgen. Estoy pensando en la visión cultural también de la visión de la Virgen. Claro. Esto a veces influye, no influye, marca también, digamos, tradición, ¿no? Estoy pensando en algunos rostros de María o de Cristo en Asia, por ejemplo. Ah, sí, es Yo fascinante. he estado por ahí en alguna oportunidad y entonces me fijo en las figuras del rostro que le dan a Jesús, a Cristo en la cruz o a María, ¿no? Un rostro totalmente asiático, ¿no? Sí, sí. Se refleja un poco la visión cultural de esto. Sí, hay una hibridación total y es fascinante ver cómo el hinduismo, por ejemplo, de tipo vishnuita, ¿no? Vishnu, sabéis que tiene muchos avatares, muchos descensos, que para un hindú dice, no, es que Dios o su palabra se autolimitó voluntariamente en una de sus criaturas y tal, y yo digo, ya, como sí, pues, como Rama, como Krishna, y lo ven como normal. Raymond Panika, creo que su tesis doctoral era el Cristo oculto en el hinduismo, ¿no? Hablaba precisamente de esto, ¿no? De modo que sí, cuando tú ves las manifestaciones artísticas en Asia, en India, China, del cristianismo, es muy curioso. Y a mí lo que me fascina es que se parecen más al cristianismo tradicional de corte medieval que a lo que nos ha llegado después. Pensad en la cruz. Cualquier iglesia que entremos y vemos un Cristo en la cruz más o menos moderno quiere decir siglo XIV, XV, XVI, XVII, eso es moderno. Es un Cristo que sufre en la cruz. Es un Cristo derrotado que ya sabemos, no hago spoiler, ya sabemos que resucita. Sí, de acuerdo. Pero lo que transmite es, bueno, un hombre que sufre. En cambio, un Cristo románico lo que nos presenta es a un rey colocado en la cruz, abrazando a la humanidad que está salvando en ese momento desde la cruz, con su corona, vestido dignamente, con los ojos abiertos y con 4 clavos. ¿Vale? Ahora nos da un poco igual a lo mejor, pero tú no veo tus problemas, que sean 3 clavos o 4, ¿no? Porque hay un símbolo profundo en cada uno de esos clavos. Por lo tanto, las imágenes asiáticas o de India a veces se parecen más a ese cristianismo medieval que hemos perdido por una religión demasiado humanista en el sentido llano, que va hacia lo sentimental y lo emocional y que el símbolo, por lo tanto, ya desaparece. Y esto, bueno, para mí es un problema. Hay que encontrar el equilibrio. Entonces no puede ser solo emocional, pasional, sentimental. Tiene que haber otra cosa. Esa otra cosa en el arte ahora mismo cristiano es difícil de detectar. Hay pocos casos que digas, wow, sí, estoy ante una obra de arte sagrado. No de temas sagrados, sino arte sagrado. Pero bueno, de verdad. Sí. Esto que estabas diciendo ahora respecto a un poco la religiosidad popular, la devoción popular que a veces pues hemos visto, ¿no?, que la Iglesia Católica también por un poco marcar distancia con otras confesiones donde la Virgen ha quedado más bien olvidada, pues ha podido llevar a excesos o puede llevar a excesos el hecho de caer en ese sentimentalismo, en esa pelea de emoción y olvidar la parte pues eso, ¿no?, más simbólica o más conceptual incluso, ¿no?, del arte románico. O sea, me ha parecido muy interesante, ¿no?, esto que comentáis. Soy profe de Historia del Arte en segundo de bachiller y bueno, agradecerte la charla desde el principio, no he dicho nada antes y lo estaba acabando, pero me ha parecido una maravilla. No algo muy concreto, pero como de algo muy concreto puedes hacer muchísimas cosas y unirlas, ¿no? Entonces esto último que has comentado sí que como que me ha llamado la atención el peligro que tenemos en nuestra iglesia con esto que has dicho desde el siglo XIV, con un arte muy sentimental, muy de apelar al sentimiento, que por un lado puede ayudar a la persona, ¿no?, a identificarse con el dolor o tal, pero que también aleja mucho de ir a lo más profundo, ¿no?, que no es nuestra epidermis, sino lo que llevamos dentro de la religiosidad, digamos, del corazón, un poco, no tanto de lo exterior. Que yo creo que en nuestra iglesia esto nos pasa, ¿no?, quedarnos en lo exterior y lo que cuesta personalizar, ir al fondo y como un arte más, pues eso, ¿no?, que conecta más con la esencia humana y no se queda solo en el de fuera. Me ha gustado mucho. Te agradezco mucho el comentario. Así científicamente, ¿cuáles serían las características básicas que debería tener este arte? Así por nosotros.
sé si diferencias entre sacro y religioso. Sí, diferencias. O sea, creo que está apuntando al sacro. ¿Cómo debería ser este arte que sacro? Porque interpretarlo. Creo que tiene que ver con la forma. El arte es forma. Por lo tanto, si la forma es la adecuada, podemos trascender lo meramente humano. Me explico. El arte, Tomás de Aquino, utilizar un autor fresquito, moderno, Tomás de Aquino, dice que el arte es mímesis. Y nosotros, pobres modernos, diríamos, entonces una pintura hiperrealista sería eso, imitación de la naturaleza. Tomás de Aquino se reiría de nosotros y diría, no, el arte es mímesis no porque imita la naturaleza en su forma, en su aspecto. El arte es mímesis porque imita la naturaleza en su forma de obrar. ¿Y cómo obra la naturaleza? Tomás de Aquino dice, con todo el peso de la tradición detrás, la naturaleza obra de forma perfecta. Por lo tanto, el arte es la forma perfecta de hacer las cosas. Y el arte tiene más que ver con la retórica, por lo tanto, que con la estética. La estética es lo que agrada a los sentidos. A mí me puede gustar algo o no, pero el gusto, lo bonito, lo agradable, no tiene nada que ver con la belleza. La belleza es algo que acontece cuando la forma y la función van juntas. Una rueda, si es cuadrada, por más bonita que sea, no es bella. Será bonita, será muy mona, será muy cara, incluso algún rico extravagante la comprará pagando la pasta, pero si no gira y no rueda, no es una rueda bella, ¿de acuerdo? Pues el arte tiene que comunicar, tiene que ser capaz de comunicar el misterio, no lo meramente humano que yo ya lo veo en mi vida. Por ejemplo, Caravaggio es un gran pintor, pero no pintó algo sagrado en su vida de Caravaggio. Pensad, por ejemplo, en la crucifixión de San Pedro, sin ir más lejos. Es una obra maravillosa, pero Pedro es un señor mayor que tiene miedo porque están clavando la cruz y mira cómo no lo puedo creer, me están clavando. Eso lo hemos podido ver en nuestra vida, alguien que tiene miedo. Ahora, si tú lo pones a Pedro dignamente colocado, boca abajo, Pedro, esa piedra, esa cefa, esa cabeza de la iglesia, como si fuera un reflejo de la cruz de Cristo. Y ya hay otra cosa. Está dirigiéndose a otra cosa más poética, más simbólica. Por lo tanto, lo que es meramente naturalista o humano no es muy interesante porque yo ya lo tengo en la naturaleza, en la humanidad. Tiene que ser algo que a través de la materia y de la forma me lleve más allá de la forma. A veces es algo muy sencillo y muy puro. Pensemos, por ejemplo, en una iglesia, un templo, cuando se hacían bien, los templos, cometeré vagancias, ¿no? Cuando se hacían bien. Pero es así, ¿no? Cuando tú tienes un templo viene de témenos, de templum, o sea, tem quiere decir corte, separación, escisión, porque Dios se manifiesta dentro del templo y fuera está lo profano, lo que está delante del fanos, del templo, ¿no? El que no entra, el que no atraviesa la puerta, ¿no? ¿Cómo son las puertas de una iglesia románica o gótica? Es un cuadrángulo con un tímpano semicircular, un poquito apuntado si es gótico, pero semicircular. Todas las tradiciones están de acuerdo que nuestro mundo de aquí abajo es cuadrado simbólicamente, porque el 4 tiene que ver con lo que conocemos, las 4 direcciones del espacio. Todo lo que existe está en una dirección del espacio. Las fases de la luna, que tantas cosas determinan, son 4. Los humores del ser humano, hasta la medicina de hace poco, eran los 4 humores famosos. Un ciclo de un año tiene 4 estaciones. ¿Qué sé yo? El 4 es nuestro mundo. Pero este mundo cuadrangular tiene encima una bóveda, una cúpula que lo cubre, que es el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, la puerta es eso, es un cuadrángulo y un semicírculo. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra se encuentran en esa frontera que es la puerta del templo. El cielo y la tierra se tocan y tú atraviesas esa puerta. Si el círculo es el cielo y el cuadrado es la tierra, el octógono que será. El octógono es aquello que no es completamente celestial, circular, pero tampoco es terrenal. Está a medio camino. Es la frontera entre esos dos mundos. Sino de que los baptisterios eran edificios octogonales antiguamente. Tú no te habías iniciado completamente en el cristianismo y esa iniciación total ya pasaba en un lugar que era octogonal. Las pilas bautismales todavía muchas son octogonales por esta misma razón. Y es maravilloso ver cómo en la iglesia, en el alzado, muchas veces hay los 4 arcos
torales que aguantan una cúpula, pero entre el arco toral y la cúpula semisférica tenemos un tambor octogonal, que muchas veces tiene cabecitas de ángeles, 8 ángeles, que están sosteniendo esa cúpula y poniéndola en relación con la tierra. Claro, un ángel es un mensajero, es el que te lleva el mensaje de Dios hacia los hombres. Pero esto no es algo, como digo, estrictamente cristiano. En el Sagrado Corán está escrito que el trono de Allah está sostenido por 8 ángeles. No 6, ni 12, ni 8 ángeles por algo. La mezquita también tiene la misma forma de construir esas cúpulas con el octógono ahí en medio. Por lo tanto, un arte que guarda tradicionalmente el sentido de los números y de la geometría es un arte que es más capaz de comunicar el misterio y de conducirte hacia el misterio que un arte meramente emocional, que puede ser muy digno, muy bonito y muy loable, pero que es algo que lo podemos hacer desde un ámbito que no sea estrictamente religioso. Esa es un poco la crítica que yo hago al arte contemporáneo en la Iglesia. Sería esta la razón de por qué lo puedo criticar a veces. No sé si he respondido más o menos. Muy bien. Muchas gracias. Pues a vosotros. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra presencia también. Espero que esta formación transversal sea útil para nuestra formación, que uno siempre está constantemente aprendiendo. Gracias una vez más.